último taller de la jornada de la Expo Empleo. Gracias por asistir. Antes de empezar y de presentar el taller, voy a invitar a los exitosos, sería, que es un taller que se llama Casos de Éxito. Así que le voy a pedir que pasen. Francisco, adelante. Francisco Leuce, de la empresa Lambert. Nicole Fagundes, de la empresa Las Camelias. ¿Vale? De San Nicolás. Y adelante. Cristian. Muy bien, me acabo de dejar. Bueno, un poco contarles por qué casos de éxito. Hace un ratito tuvimos el panel de emprendedores que cuentan de cómo arrancó la idea de emprender, por qué surgió y demás. Y en ese sentido, cómo es todo el trayecto desde que surgió la idea hasta que hoy tiene la actualidad de la empresa y cómo fue todo ese camino hasta que llegaron. Fueron 4 etapas totalmente diferentes, 4 emprendimientos totalmente diferentes y todas en distintas escalas, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos un caso de éxito que es un panel que implementamos la primera Expo Empleo, que son en distintas etapas estudiantes que fueron transitando su carrera universitaria, formativa, de las escuelas también, y actualmente se desempeñan trabajando en alguna de las empresas, en distintos rubros, pero en alguna de las empresas. Y le llamamos éxito porque transcurrieron distintos caminos, obviamente, como todos, fueron a la escuela secundaria, terminaron, tomaron la decisión de estudiar una carrera universitaria, en este caso los 4 casos de éxito, y cada uno transitó la universidad y llegó hasta la etapa final, que fue hacer unas prácticas supervisadas, o hacer una pasantía, o conseguir un trabajo y estudiar y trabajar al mismo tiempo hasta que se pudieron recibir y continuar trabajando. ¿Sí? Así que ese es el panel caso de éxito. Lo vamos a presentar, los 4 lo vamos a dar para que se presente cada uno y qué es lo que está haciendo actualmente. Así que, les paso a cada uno. Bueno, buenas tardes. Soy Francisco, soy estudiante acá en la facultad. Estoy haciendo proyectos, me faltan 2 materias para terminar. Bueno, un poco de mi historia. Vine a la primera Expo Empleo, participé de la charla de armado de tu currículum. Y el año pasado también vine, ya con el currículum armado, un poco más, con ganas de largarme a lo que es el trabajo. Bueno, justo recién nos estábamos acordando con Diego, simulacro de entrevista, no me anoté, muy mal de mi parte, y le digo a Dieguito, quiero hacer un simulacro de entrevista para sacarme un poco el miedo y demás. Me dice, bueno, ya te consigo, ¿dónde querés hacer? En Orlando, me dice. Bueno, habla con Juri, que es el encargado allá de los recursos humanos, y hago una entrevista con Juri, y a su vez me anoto, por si te interesa, hay un programa de Tambra Copla. Bueno, la verdad que era la primera entrevista, el simulacro en sí, como todo, un poco de nervios. Acuerdo al mes, hicimos una visita a la planta, todos los que estábamos en lo que era el programa. Y bueno, en fines de febrero, principio de marzo de este año, tuve una entrevista verdadera con Julián y arranqué lo que fue una pasantía. Fueron 3 meses de pasantía y bueno, en ese transcurso se desocupa un lugar en la oficina técnica, en la parte de diseño, y bueno, ahí entro a tiempo completo y ahora estoy de configurador de diseño en la parte de mi remolque metálico. La verdad que una experiencia espectacular. Y bueno, todo arrancó acá. O sea, yo el año pasado literalmente estaba sentado ahí como cualquiera de ustedes, viendo estos paneles y hoy estar acá es medio algo que no puedo creer. Bien. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole. Yo trabajo actualmente en lo que es la empresa Las Camelias en el área de recursos humanos. Empecé a estudiar la carrera por mi interés en cuanto a lo social y la relación con las personas en 2021 y llegué a una instancia de la carrera donde la facultad me pedía que haga las prácticas y bueno, en ese momento no encontré por ahí ninguna publicación de las empresas que pidan o que estén necesitando personal para hacer pasantías. Entonces, desde mi propio interés, me animé a mandar a la empresa Las Camelias explicando mi situación, un mail,
contando que lo que estaba estudiando, que en de la carrera estaba y que me gustaría hacer prácticas con ellos. A lo que recibí por ahí una respuesta favorable, me llamaron a entrevistas y bueno, empecé en 2023 y sigo trabajando ahí. Desde mi parte también me gusta mucho todo lo que es esto del expoempleo, trabajando desde recursos humanos, porque le brinda herramientas a personas que por ahí no saben cómo hacer un currículum o que no han tenido la experiencia por ahí de formar o de hacer una entrevista. Entonces ayuda un montón a sacar el miedo. Desde mi parte, por ahí vengo a hablar para decirle a los estudiantes que se animen, que manden a las empresas para hacer pasantías, porque lleva los conocimientos teóricos a la práctica y nos ayuda a darnos cuenta cómo realmente es nuestra carrera, lo que estamos estudiando en la diaria, digamos, porque una cosa es venir, sentarse, estudiar y otra es aplicar los conocimientos. Y creo que a muchos nos pasa de que no se imaginan cómo es el trabajo en sí, más allá de estudiarlo. De mi parte me di cuenta que la carrera me gustaba mucho más y cambió totalmente mi perspectiva porque, como les decía, una cosa es estudiar la teoría y otra es ir y aplicar las cosas. Así que bueno, que por ahí se animen, más allá de que las empresas no publiquen que necesitan pasantes o demás, que se animen y manden un mail para poder postularse y tener esa experiencia. ¿Vale? Bueno, mi nombre es Valentín, yo soy de Gualeguaychú, vine acá a estudiar en el año 2019, Ingeniería Electromecánica. Aproximadamente en el año 2022 empieza a surgir esta necesidad por una cuestión económica de tener que trabajar para poder seguir estudiando, porque si no tenía que volver básicamente. Así que ahí primero hago un periodo de pasantía en la empresa Unilever, eso no fue por la EXPO, creo que todavía no se hacía la EXPO acá. Y cuando se está terminando ese periodo, justo aparece la EXPO Empleo. Entonces, obviamente, yo tenía que darle continuidad al trabajo para poder seguir. Por lo tanto, cuando me enteré que era la Expo Empleo, me vine de cabeza y bueno, empecé a recorrer distintos stands, tratar de hablar con gente de recursos humanos, poder acercarle mi currículum. Y bueno, una de esas empresas fue Metalúrgica San Nicolás. Muy rápido hacemos una entrevista en la planta, recorrida, me servía y ingreso a trabajar. Primero entro en la oficina técnica en el área de diseño SolidWorks y manejo de cortadoras láser que en ese momento estaban a cargo todavía dentro de la oficina técnica. La metalúrgica cuando yo entré es una empresa joven, pero que crece muy rápido. Yo entré en la oficina técnica, éramos apenas 3 personas. Hoy en las vueltas dentro de la empresa me toca liderar esa oficina donde tengo a cargo 6 personas. O sea que la empresa crece muy rápido y bueno, yo conocí San Nicolás por la Expo Empleo y es lo que hoy me permite tener un puesto de gerencia o de mando medio para que me ayude a mí a mi formación. Yo ya me recibí este año ingeniero electromecánico y nada, era un poco, vine para invitarlo a que se animen a mandar CV, a hacer pasantías, a trabajar durante el estudio. Parece que no dan los tiempos, a veces no dan los tiempos, pero las empresas en general suelen ser muy... a ellos les favorece que ustedes avancen en la carrera. Entonces suelen ser permisivas con esas cosas, si tenés que hacer un viaje de estudio, te lo permiten, si tenés que tomarte un día porque tenés que estudiar o lo que sea, te lo permiten. Entonces nada, anímense, armen su CV, tomen los talleres porque la verdad que ayudan mucho y bueno, un poco eso. Hola, buenas tardes. Yo soy Cristian, licenciado en automatización y control de procesos industriales de la facultad de acá, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER. Estoy trabajando actualmente en una empresa de automatización local, MSI, Integración de Sistemas, como programador. Ingresé a estudiar la carrera en el año 2018 y en el 2022 terminé de cursarla. Un profesor que me dio clases me dice, mira, yo estoy trabajando en una empresa, estamos necesitando gente, ¿qué te parece si de hacer un currículum y bueno, y mandarlo a ver qué onda?
A lo cual le dije que no, que quería terminar de estudiar, me faltaban 11 materias todavía, y eso fue en julio. A la semana me dice, che, necesitamos gente, queremos que te sumes, te conocemos, vemos tu rendimiento en la facultad, queremos que estés con nosotros, y bueno, vamos a sumarnos. O sea, mandé el currículum. También tuve una entrevista con otra empresa, también de automatización local, por una pasantía y una entrevista en la empresa donde estoy trabajando ahora. Y bueno, por suerte me tomaron y ya desde ese momento estoy trabajando. En diciembre del 2022 me recibo de técnico, o sea que empecé a trabajar sin ni siquiera tener un título universitario. Y en mayo de este año me recibo de licenciado. Eh, Nada, el comentarles de que por ahí parece un cuco muy grande el hecho de cuando uno es estudiante, decir, bueno, estoy a un pasito de empezar a trabajar y es algo que imaginamos, porque después en el día a día es algo súper llevadero, eh, por suerte tengo compañeros espectaculares, un jefe espectacular, donde también, como decían los chicos, que te permiten salir para estudiar, salir para rendir. De hecho, en la empresa me dijeron, te damos todos los recursos que nosotros tenemos, por si tenés que hacer algún trabajo práctico, si tenés que presentar algo, te damos una mano, y la verdad que así fue. Y bueno, nada, contento con esa situación y la experiencia laboral que estoy teniendo ahora. Bien. Bueno, un poco el objetivo de este panel es motivar con las experiencias que ya se fueron incentivando a que manden los CV, como decían recién, que puedan mandar más allá que no den la búsqueda, si ustedes tienen el objetivo de poder incorporarse, o por supuesto participar de este tipo de eventos donde están las oportunidades. Valentín mencionó recién el tema de los tiempos. Los cuatro a la vez estudiaron, trabajaron, si no me equivoco. Entonces preguntar un poquito, te pregunto a vos, Francisco, ¿cómo fue eso de estudiar y trabajar al mismo tiempo? Más allá de que mencionaba recién de que hay flexibilidad, digamos, en las empresas. Sí, primero que nada, remarcar eso, de que la empresa te acompaña, te da al día, en eso no hay problema, así que no tengo miedo. Y después, bueno, hoy en día que estoy haciendo proyectos y estoy terminando las últimas dos materias, ahí se complica un poco, porque llega medio cansado, pero no hay nada de otro mundo, sino tener que llegar, sentarte, aprovechar los fines de semana. eh, es cuestión de organizarse un poco más. Antes por ahí uno tenía la mañana, un poco la tarde, ahora te queda la tarde libre. eh, Se puede, es cuestión de sentarse y decir, bueno, es por mí. Así que nada, solamente que le metan para adelante, que sino que es para nosotros. Bien, y cuando viniste a la EXPO, en ese momento, ¿viniste con la expectativa de conseguir trabajo o viniste a probar qué era la EXPO? No, bueno, como te comentaba, en la primera expo vine porque no tenía ni currículum. Entonces vi el taller, bueno, participé del taller, también un poco se me fueron los miedos, porque en sí uno, por lo menos yo, tenía miedo de decir, sí, cuando vaya a trabajar, ¿sabré algo? ¿No sabré nada? ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces ahí perdí los miedos, armé un currículum. Y ya para la segunda expo vine más convencido, ya tenía otro coraje. Así que bueno, ahí fue donde hice la entrevista y ya con ganas de buscar algo porque estaba terminando de cursar y tener la primera experiencia y empezar a largarme era un pendiente para mí. Así que bueno, ahí tomé coraje y me salió bien. La verdad que es espectacular. Eso que decís vos para Nicole, que a ver qué pasa previo a entrar a trabajar, si tenés miedo de no saber o si la teoría te va a servir, no te va a servir, a vos te pasó, estabas seguro que sabías todo. No, esto creo que le pasa a todos y yo creo que hablando un poco y escuchando a los chicos también lo que mencionaban, es que las empresas cuando aceptan las pasantías saben del proceso y de los miedos que tiene uno para ingresar. Entonces creo yo que las empresas están preparadas para eso, acompañan un montón en todo sentido y te van enseñando, te van
mostrando su cultura, sus valores, las políticas, la manera de hacer los trabajos. Entonces creo yo que también creo que a todos nos pasó de decir lo que decía él, de si sabremos, si no, pero la verdad es que acompañan un montón. Y en cuanto a tiempos de trabajo, por ahí en mi experiencia, que yo también estudio y trabajo al mismo tiempo, yo trabajo jornada completa de lunes a jueves y los viernes trabajo hasta las 2 de la tarde, cosa de por ahí tener la tarde del viernes para organizarme y estudiar. Y otra cosa que me sirvió como consejo es por ahí ponerme pequeños objetivos. Antes por ahí estudiaba directamente una semana antes de los finales de los parciales y ahora voy como de a poquito estudiando y no dejar todo para último, porque aunque uno no quiera, la jornada laboral quita por ahí energía y uno llega cansado y demás, pero considero que con voluntad se puede lograr y con organizarse con el tema de los tiempos y los contenidos. Iba un poco jugada, Rodrigo. Iba un poco jugada, Rodrigo. Y al principio sí, porque no me costó acostumbrarme, porque como decía también él, tenés la mañana, tenés la tarde y después cuando empezás a trabajar te das cuenta que tenés que empezar a estudiar antes porque no te dan los tiempos. Pero también es un gran aprendizaje que... Cuando mandaste el mail a las camellas, ¿mandaste porque querías entrar en esa empresa a trabajar o hacer las prácticas? ¿O porque se te ocurrió en ese momento o era la que estaba más cerca de tu casa? No, porque yo quería entrar a esa empresa, la verdad que no me arrepiento en ningún momento porque la empresa es muy familiar, muy compañera y la verdad que me acompañó en todo momento. También mis compañeros desde un primer momento me enseñaron, me acompañaron y demás, así que estoy feliz con eso. Para Valentín, no, sí, no. Digo, ¿qué carrera están haciendo? ¿Qué carrera están cursando en este momento? Bueno, yo estoy estudiando acá en la UTN, soy de Gualeguaychú, pero estudio acá en la UTN, Ingeniería Electromecánica. Terminé la cursada y falta un poquito más. Bueno, yo estoy estudiando licenciatura en recursos humanos. El año pasado me recibí de técnica y ahora estoy haciendo la tesis de lo que es la licenciatura. ¿Qué construcción? No, virtual, a distancia. Yo estudié ingeniería electromecánica, me recibí este año en mayo. Yo, licenciatura en automatización, acá en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, y me recibí de licenciado este año. Para Valentín, que un poquito preguntaba hoy del crecimiento rápido de la empresa Masael, que es San Nicolás, que pasó del año 2018 de un empleado a 2025, 61 empleados. Para vos, ¿qué fue? A ver, estuviste en la empresa, fuiste y volviste a la empresa y ahora estás encargado de área. ¿Qué tenés vos en ese transcurso del proceso, como para comentarnos? Sí, yo entré como diseñador, como contaba hoy, a diseñar dentro de la oficina técnica, un poco gestionar dentro del taller que la fabricación que uno diseñaba eficazmente se llevaba a cabo. En un momento la empresa, en parte de su crecimiento, entiende que tiene que formar una oficina para proyectar previo a ir a oficina técnica al diseño final. Entonces, una suerte de nodo de intercambio entre la parte comercial y la parte técnica. Entonces, funda esa oficina de proyectos donde me ponen a mí ahí, siendo básicamente el único que estaba haciendo ese rol, ¿no? Cuando yo me surge por un tema familiar, decido irme a trabajar a Gualeguaychú, a la empresa Futura, la forja que hay en Gualeguaychú. Pasa el tiempo y me llama Hernán, quien está hoy en día como gerente comercial, para ver si era posible que yo volviera a la empresa. Bajo ciertas condiciones, yo preferí seguir viviendo en Gualeguaychú, me facilitan un vehículo para transportarme hasta acá, y decido volver. Cuando vuelvo al área de proyecto, pero ya desde otra perspectiva, dentro ya el área de proyecto dentro del área comercial, y al tiempito se separa esa oficina propia y me ponen gente a mi cargo, ¿no? Ponen dos ingenieros más, en realidad ponen un ingeniero y un pasante. Estamos así un tiempo y se da otra situación donde ahí deciden ubicarme dentro de la fábrica
a dirigir la oficina técnica y todo el sector de corte. La verdad que todo esto, todos los pasos han sido en base al crecimiento de la empresa. Siempre empieza a crecer, necesitas más gente para poder cubrir más trabajos. Y bueno, en el punto de la oficina técnica, también el ingreso de más ingeniero, bueno, fue necesario poner ahí el rol, en este caso, darme lo mismo. Podemos decir que estás haciendo carrera dentro de la empresa. Sí, efectivamente. ¿Sí? Si bien yo he hecho una pasantía, como comenté, eran 4 horas por día, 4 días a la semana, era como que nunca terminaba de dar ahí el salto, si bien iba relacionando la carrera con el trabajo, como que nunca terminaba ahí de dar la vuelta de tuerca. Cuando entré a la metalúrgica, la verdad que fue totalmente distinto el cambio. Esta facultad, no sé dónde de lo que estudian los chicos, pero esta facultad, como las cursadas en general son de tarde-noche, eso te permite poder trabajar en jornada completa, depende de qué empresa o qué horario de jornada tenga la empresa, pero te lo permite. Entonces, eso está buenísimo porque uno puede ir al trabajo, ver las cosas en la práctica y después venir acá a la facultad y verlas desde la teoría o desde la enseñanza de un profesor. Entonces todo eso va complementando la formación de cada uno. Y después se aprende mucho. Yo, siendo sincero, cuando entré a la empresa tenía un conocimiento muy básico de, por ejemplo, SolidWorks, y la realidad que sin haber hecho ningún curso ni nada, hoy siento que tengo un nivel muy avanzado en SolidWorks. Entonces, eso te lo da dentro de la empresa, las posibilidades que te da. Imagino que a los chicos les pasará lo mismo con alguna otra herramienta informática. Y lo mismo, habilidades blandas también, esto de la comunicación, sentarse a hablar frente a la gente, tener que hablar con clientes. La empresa te va formando, más allá de la formación que te da la facultad, que es muy buena, la empresa te termina de dar ese cierre para terminar siendo un profesional, ¿no? Actualización, ¿no? Sí, totalmente. Un poco, ahora vamos a habilidades blandas, pero un poco de Cristian decir, eh, hoy mencionábamos también la apertura, se mencionaba lo dinámico que está el sector productivo, y con respecto a la actualización de tecnología, de procesos, ni hablar del sector software, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tu rol, habiendo sido estudiante, trabajando en la empresa, hoy trabajando como graduado, y ahora vas a contar un poquito también que te estás emprendiendo solo, pero con todo lo que estamos hablando hoy de inteligencia artificial, los cambios que hay, ¿cuál es tu rol hoy en ese sentido? Bueno, después quiero volver un poquito para atrás porque quedó una parte interesante de la entrevista que tuve. Pero a la pregunta que me hiciste, eh, nosotros tuvimos un mundo, por así decirlo, antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia. Cambió muy rápido, en muy poco tiempo, y en la empresa nos tuvimos que tomar eso como parte de que, bueno, la sociedad está viviendo esto y nosotros somos parte, eh, y ser flexibles y adaptarnos a los cambios, entender de que todo cambia muy rápido y que avanza tan rápido que lo que yo puedo estudiar hoy, tal vez el año que viene, lo voy a tener que potenciar porque me quedó muy abajo, y al año siguiente lo voy a tener que seguir potenciando porque las cosas siguen avanzando. Nosotros en la empresa usamos, bueno, en la industria se está empezando a usar la inteligencia artificial, no mucho, porque no es algo muy sencillo, digamos, tirarlo a los procesos en sí. Sí, por ahí mucho a las cuestiones de datos se está utilizando mucho, pero a nivel proceso, recién ahora está de a poquito empezando a avanzar esta tecnología. Pero lo que ha pasado es que, por ejemplo, antes de la pandemia no se medían los KPI a nivel general de la empresa. Entonces, empieza la pandemia y hizo el boom de base de datos. Todo el mundo quería registrar cómo estoy produciendo, qué pérdidas tengo, qué ganancias tengo, qué puedo medir para poder mejorar, porque también nos hemos encontrado de que no podemos mejorar algo que no estamos midiendo, entonces empezar a guardar datos para poder medir y después en eso sacar conclusiones y mejorar. Eh,
Y bueno, ha crecido tanto que empezaron a pedir por todos lados base de datos, empezamos a meterlo. Y nada, hoy vemos que la inteligencia artificial avanza y nosotros lo usamos, o sea, no la podemos decir que la inteligencia artificial nos va a sacar el trabajo, no. Vení y ayudando a trabajar, o sea, de hecho programamos con inteligencia artificial para bajar los... Sí, sí, bajamos los tiempos, de hecho hemos bajado un 50% de los tiempos utilizando y aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial. Y no tenemos miedo porque sabemos que utilizándola bien nos potencia a nosotros y nos ayuda a avanzar. Pero bueno, de a poquito sabemos que se está metiendo y a no tenerle miedo a eso porque, digamos, el motor va a seguir, a ver, para la parte electromecánica y demás, un motor, la inteligencia artificial no lo va a manejar. O sea, el bobinado va a existir igual, una cinta transportadora se va a tener que mover igual y las cosas no van a flotar. Entonces, hay sectores donde la tecnología avanza y en conjunto de la tecnología vamos ayudando a avanzar esos procesos y la parte de datos sí ha hecho el boom y se está utilizando mucho para mejorar, para medir, para hacer predicciones de fallas y de errores. De hecho, estamos trabajando para Eger, la empresa que hace las placas de madera en Concordia. Están utilizando inteligencia artificial para la predicción de errores y tratar de encontrar puntos de mejora para bajar los tiempos de producción y aumentar la calidad en las placas. Pero sí, la inteligencia está y tenemos que hacernos amigos y avanzar con ellos también. Entonces queda un mensaje que hubo pre-pandemia y post-pandemia, dos mercados totalmente distintos. Sí, de hecho, sí, sí, es así y va a seguir cambiando. No nos podemos cerrar de que las cosas como se hicieron en un momento o que por 10 años se hicieron igual van a seguir haciéndose así. Antes de la pandemia había procesos muy largos donde se mantenían estrategias de producción y demás. Durante la pandemia nos vimos obligados a cambiar y tuvimos que aprender de que no todo se hace igual y post pandemia con ese aprendizaje todos los años va cambiando. O sea, se ha visto en las empresas y lo hemos usado y es difícil por ahí a las personas que trabajan hace mucho tiempo de, che, hace 25 años que trabajo y siempre se hizo así, ¿por qué ahora se hace de otra forma? Y cuando empezamos a mostrar los beneficios que tiene, se dan cuenta de que aumenta la producción, ellos por ahí trabajan de una forma más, no tan exigente, y bueno, son ventajas que han sido todas ventajas a la hora del empleado como del empleador, digamos. Bueno, un poquito lo mencionó Valentín, el tema de habilidades blandas. Hubo un panel hoy de habilidades blandas, ¿no? Y un poquito como va a resumir, relaciones interpersonales, trabajar en equipo, cómo es la vinculación de las personas. Nosotros acá tenemos los 4 casos que han estudiado, han transitado la facultad, están transitando todavía la facultad, y por supuesto que algún trabajo en grupo han realizado, algún trabajo en equipo, ahí el proyecto final. Entonces, vamos trabajando y también tenemos ese vínculo estudiantil dentro de la facultad. Y luego pasa a ser un vínculo profesional, porque ya están trabajando dentro del equipo. ¿Cómo es ese vínculo, esa habilidad blanda que están ustedes desarrollando? Yo ando de Francisco, un poco lo que leí que, bueno, un buen desempeño, un buen desarrollo, no sé si hablas mucho, hablas poco, hablas tranquilo, pero mucho. ¿Cómo es el trabajo en equipo, en la área técnica? Y cómo te fue empezar a trabajar con otros compañeros y sobre todo con otros perfiles, no solo electro. No, importantísimo lo que decís vos, que es trabajo en equipo. Trabajo en equipo es fundamental. Yo lo personal, muy pocas cosas tomo decisiones solo, sino que es un equipo donde todos nos ayudamos entre sí. Siempre estamos resolviendo algo, o yo consulto, me consultan. Dentro de la empresa tenés gente que capaz que tiene 40 años dentro de la empresa, o un empleado que recién entra. Y bueno, lo que tiene por ahí el puesto que estoy desarrollando yo, que estaba aprendiendo todo el tiempo, porque aprendés
de todos. Yo principalmente cuando entré sabía muy poco, la gente grande, la gente de la oficina me fue formando, yo me fui formando, fui aprendiendo, el ir mirando, el escuchar es clave. Eh, y después sí, también dentro de la oficina tenemos 10 12 personas donde cada uno está en su tarea, pero también a nivel grupo tenemos, eso es lo que yo también valoro un montón. eh, hacemos actividades también fuera de la oficina, que eso también nos da confianza a nivel grupal. Por ejemplo, parece una tontería, pero una vez al mes vamos a correr en karting ahí a La Morena. Y bueno, después, durante la semana, charlar, ¿viste? La comida y demás, de esas actividades. Pero bueno, también pasa de hablar, che, te pasé en el karting y capaz a la media hora, che, tenemos un problema. A mí me pasó un problema en la línea, eh, se me remolque baranda el cable, lleva unas trabas por hasta contenedor, más o menos para que se ubiquen. Bueno, había dos trabas que estaban mal, estaban fuera de lugar, estaban corridas. En base a ese error, eh, reviso unidades anteriores, eh, había una unidad que estaba mal. Averiguo el estado de esa unidad, estaba en gomería, o sea, le ponían las gomas, le probaban los frenos y la unidad se iba. Bueno, estaba ese error. ¿Qué hacemos? Bueno, consultar con el supervisor, con mi compañero, porque en realidad era mi primer error, creo que fue al mes y medio. Y bueno, se solucionó, se hizo entrar la línea, se entró el diseño en la línea, se demoró un día más la entrega, pero lo que a mí me gustó en sí, que siempre tuve el apoyo, porque nunca me dijeron, che, el problema fue tuyo, resolverlo vos o algo así, sino que después lo mismo, no pasa nada. Y decían, peor sería que el camionero vaya al puerto, le carguen un contenedor y no lo pueda trabar. Entonces, ¿qué? Pasa, y dale que no pase, pero siempre el acompañamiento es clave. Así que nada, resaltar eso. También son personas que compartí 9 horas todos los días, o sea que pasan a ser uno más. El ambiente laboral, por lo menos en lo que yo he vivido, excelente. Ya te digo, por las actividades fuera de la oficina, como dentro de la oficina, como para resolver un problema o en el día a día. Así que, nada, eso importantísimo. Y después que aprender de cualquiera, del que menos pensar, te enseña algo. Así que, súper. Bien. Bueno, de mi parte, de las habilidades blandas, yo estoy mucho en contacto con el tema de las personas. Y bueno, fui aprendiendo un montón a lo largo del tiempo y de la experiencia. Considero que por ahí en recursos humanos las habilidades que más necesitas son la empatía, la comunicación, la paciencia también, eh, y también la escucha activa. Eh, Más allá de por ahí del equipo donde yo trabajo ahí en recursos humanos, las búsquedas que nosotros hacemos son y se extienden a todo lo que las sucursales comerciales de todo el país. Entonces estoy en contacto con muchos gerentes, muchos encargados de las sucursales. Entonces también es una parte de yo comunicarme, yo escuchar al otro y en conjunto trabajar para encontrar el mejor perfil que el puesto requiere. Y bueno, más allá de eso, es más que un trabajo en grupo, que cada uno haga su parte, es por ahí formar un equipo donde la suma de las partes sea más que la parte de cada uno en sí. En mi caso también me pasa que yo estoy en la parte de selección de personal y una vez que, por ejemplo, tenemos el perfil y encontramos a la persona que va a cubrir el puesto, le tengo que pasar toda la documentación a un compañero para que mi compañero le dé de alta y demás, entonces es constantemente tener comunicación. Y bueno, más allá de eso, tener en cuenta que estamos tratando con personas, que las habilidades blandas son fundamentales, no olvidamos de eso más allá de los procesos. Personas con otra formación, no la misma formación que la tuya. Exactamente, sí.
Bueno, en mi caso, yo vengo de formación de técnico electromecánico, Duro. muy cero habilidades blandas, en realidad. Más allá de la personalidad de cada uno, después dentro de la escuela muy poco. Entro acá, ingeniería electromecánica, también, ¿no? Todo muy técnico. Si bien tenés, como vos dijiste, trabajos grupales y demás, que eso te va un poco haciendo trabajar en equipo. eh, uno sale y a ver, llega al último año por ahí, ahí se empieza a ver más esto de dar chat, presentaciones y demás, y un poquito te empiezan a aprender, o sea, empezás a aprender a hablar con los demás, a transmitir, a comunicar, entre otras cosas. Dentro de la empresa fue un cambio rotundo porque cuando yo paso para el área de proyectos, a mí me tocaba hablar con los clientes. Entonces, explicarle a un montón de gente que por ahí no tiene formación técnica, explicarle qué es lo que vos le estás ofreciendo, de alguna forma, y que entienda por qué lo que capaz que lo que él te pide no va a funcionar. Entonces, o tal vez sí y demás. Muchas veces nos toca esa parte, hablar con gente que no tiene la misma formación que uno. Hay veces, no sé, por dar un ejemplo, un ingeniero civil que diseña una estructura y nosotros tenemos que fabricar la estructura. Yo tengo que hablar con él de la parte de soldadura y él por ahí no tiene tanto conocimiento de soldadura y como yo no tengo tanto conocimiento del cálculo estructural que hace él, ¿no? Entonces tenemos que un poco complementarnos porque él eligió tal cosa, y así poder ir resolviéndolo. En ese caso las habilidades blandas son fundamentales. Y en el rol que me toca ahora, aún más todavía, porque al tener gente que está a mi cargo, necesito poder comunicarles a ellos qué es lo que yo necesito de ellos y también dar la confianza para que ellos me comuniquen a mí qué necesitan ellos de mí. Entonces, es muy importante mantener una oficina que sea unida, que entre ellos no tengan tanto, no tengan problema y demás, ver cómo subdividir o dividir las tareas para cada uno y poder comunicarles, y ahí viene la parte más complicada, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de las habilidades blandas, poder comunicarles qué es lo que yo necesito que hagan de manera eficiente. Por suerte, hasta ahora no hemos tenido ningún contratiempo. Los chicos son muy predispuestos, son todos estudiantes acá en UTN. Y nada, por ahora venimos bien, pero uno tiene todo el tiempo a aprender por ahí los estados de ánimo. Alguien capaz que un día vos necesitas algo porque hay que fabricarlo, porque el cliente demanda que se fabrique y capaz que esa persona ese día no tuvo el mejor día. Entonces, también hay que saber entender eso. Por ahí capaz que la forma en la que vos vas y le hablás puede generar dos disparadores. O no te lo hace, o tal vez te lo hace de la mejor manera. Habiendo tenido el mismo día, vos tal vez con la forma en la que le decías la cosa o teniendo una pequeña charla antes de pedirle algo, vos podés lograr o sacar mucho provecho o poco provecho de esa persona. Entonces eso es importantísimo ir aprendiéndolo por ahí acá en la facultad se enseña o se va aprendiendo con las exposiciones o los grupos que uno se hace, pero bueno, dentro de la fábrica es donde yo lo puse en práctica y lo fui puliendo hasta este momento. ¿Sí? Bueno, en la época de la digitalización y de las redes sociales, creo que hablar frente a frente es algo que cada vez se ve menos y es algo muy importante a que no lo perdamos. Y las habilidades blandas, justamente hay que meterle ficha a eso, porque nos ha pasado de que, en mi caso, programo un aparato que va en un tablero que maneja una máquina. Contacto con persona prácticamente cero, pero la diferencia que hemos encontrado es lo importante que es acompañar al cliente en el proceso que nosotros estamos trabajando en el proyecto, digamos. Entonces es importante poder comunicarse, la escucha activa, como decían, importante escuchar, entender de que por ahí la persona, al no tener la misma mirada de nosotros, porque nosotros estamos creando un programa desde cero, le estamos metiendo
o sea, conocemos todos los detalles y a la persona que se lo vamos a entregar es alguien que está fuera de contexto, por ahí no tiene, no conoce todos los detalles de la máquina, entonces la paciencia en ese caso y por ahí sacarle el peso de que la gente nos hace, nos dice, la gente hace, dice, sacar la parte personal de que por ahí, che, no anda. No, a ver, fijémonos, no anda o faltó una capacitación para entender cómo funciona el proceso, la máquina y demás. Pero nada, y esto que comentaban los chicos de trabajo en equipo, fundamental. Solos pocas veces vamos a poder, en la industria y en cuestiones, bueno, en los empleos en general, algo tan grande o algo también muy pequeño, solo nos va a costar mucho y por ahí con un mate, con sentirse acompañado, tener la humildad de decir, che, la verdad que esto no tengo ni idea, ¿me lo explicás? O la verdad no lo entendí, ¿podemos ir de vuelta? Poder reconocer que uno no nació sabiendo, de que no es Dios y conoce todo, es importante tener esa humildad y decir, che, bueno, arranquemos de vuelta, o bueno, si alguien me lo pregunta también, che, dale, vamos de vuelta, te lo explico, aprendamos juntos, busquémosle la vuelta entre todos, pero no, el trabajo de equipo es fundamental. Y lo bueno de lo interdisciplinario, de estar trabajando con gente de diferentes áreas, es la visión que tiene cada uno y cómo suma eso al proyecto, porque cada uno desde su perspectiva va a ver cosas que nosotros por ahí estamos sesgados y en eso hace un producto mucho mejor, digamos. ¿Escucharon la frase nadie se salva solo? No, ¿no? ¿No? No, pero no importa. Lo que dicen ellos, a ver, que también está bueno, es porque los cuatro son casos recientes dentro de todo, relativamente, que entraron a trabajar. Y no es que entraron solo a la empresa y se tuvieron que arreglar, sino que cada uno tuvo a alguien de más experiencia, ya sea de 1 año, de 2 años, o de 20 años dentro de la empresa, que lo acompañó a insertarse. ¿Sí? Así que un poco eso es lo que la pregunta. Bueno, en eso, cuando entro a la entrevista de la empresa donde estoy trabajando, lo primero que me dicen es, no me interesa cuánto sabes, me interesa cómo sos como persona. Y ahí aflojé 200 cambios, porque dije, ahora me preguntan, no sé, algo muy técnico y quedo pagando. Y la charla empezó de ahí y me dice, lo que a mí me importa es que podamos compartir valores y principios y después todo se aprende. Y eso fue el cambio total y nada, la empresa se maneja así y sé que muchas empresas también se manejan con estos valores y principios y baja un montón. La facultad te da un 5% de lo que se ve afuera. Es algo que realmente necesitamos pasar por acá porque aprendemos sobre procesos, aprendemos un montón de cosas, pero después cuando nos chocamos con la industria decimos, che, gracias facultad, porque me diste apenito un paño de lo que realmente es, y con esas herramientas que aprendimos en la facultad empezamos a crecer, a crecer, a crecer, y nos damos cuenta que en el mundo laboral es impresionante y, como decían los chicos, nos tienen paciencia porque de vuelta nadie nació sabiendo, hay un momento para aprender, para crecer, para preguntar, y nada, ante el error también, paciencia, nos acompañan, no nos dejan solos, no nos exponen, que eso está bueno y saca por ahí el miedo que yo tenía también antes de empezar a trabajar de, che, ¿cómo va a hacer esto? ¿Qué va a hacer si me mando una macana, si le erro? ¿Qué va a pasar? Y la verdad que tener otra persona con la que poder compartir eso y que te acompañe es fundamental. Sí, un poco, voy reflexionando en cada pregunta, ¿no? Pero escuché un caso hace poquito que se dio en la empresa, un ingreso laboral, donde la persona tuvo de la actitud y la habilidad de decir, la formación sí es necesaria, tengo Julián acá que está sumando el Lambert, pero también la actitud de la persona, ¿no? Decir, bueno, yo no trabajé nunca en esto, pero me interesa y quiero aprender y le voy a poner lo mejor para aprender. Terminó entrando al puesto y lo está haciendo de una excelente manera, pero es las ganas que demuestra también en la entrevista. En eso, un poco también una pregunta que surgió del público, porque este QR es para eso, para generar preguntas.
Es decir, ustedes van a esa entrevista, todos pasaron por el proceso de entrevista, y entonces, a ver, ¿qué actitud consideran ustedes que es la que hizo destacarse en esa entrevista y hoy estar trabajando dentro de la empresa? Poquitas palabras, digamos, no muchas. Bueno, yo creo que sobre todo las ganas de uno, el hecho de decir, yo quiero ese puesto o yo quiero entrar a la fábrica porque siento ganas. Por ahí no sé si tenés todas las herramientas para resolver en ese puesto, pero yo creo que las ganas de uno, obviamente después la disciplina, porque no es decir yo quiero ese puesto, pero me duermo, voy tarde, o lo que fuera, sino ganas. Y después el mismo puesto, la misma gente, el mismo equipo, el grupo humano que nos rodea, te va llevando, se va formando, va aprendiendo. Es eso más que nada, sobre todo las ganas. Coincido que son las ganas y también la sinceridad es fundamental en cuanto a una entrevista. La sinceridad. A mí me pasó algo muy gracioso, si te puedo decir. Yo estudio recursos humanos y yo aprendí a hacer entrevistas, pero nunca nadie me había hecho una entrevista a mí. Entonces, cuando yo llegué a la entrevista, llegué con el mismo miedo que llegan todos los postulantes a la hora de hacer una entrevista, pensando por ahí qué me van a preguntar, qué debo responder. Y lo que yo siempre digo es que por ahí no hay entrevistas ni buenas ni malas, sino que se utilizan para conocer un poco más a la persona, saber un poco más, como decían también mis compañeros, sobre los valores que comparte y sobre todo la experiencia laboral. Pero volviendo a la pregunta, considero que las ganas y bueno, la sinceridad y, y bueno, contarle un poco cuáles eran mis objetivos a futuro, contarle también que la carrera me estaba súper gustando y que ellos también me cuenten de su parte cuáles eran las áreas que tenían ahí en la empresa, qué tareas podría desempeñar. Yo empecé en el área de selección, pero haciendo tareas más rutinarias y repetitivas, y a medida que fui aprendiendo y me fueron explicando, fui adquiriendo mayores responsabilidades y hoy sí me desempeño directamente en en lo que estoy estudiando. También es tener paciencia, porque al principio puede que te toquen tareas no tan relacionadas a lo que estás estudiando, pero a medida que vas aprendiendo y demás, te van a ir dando mayor responsabilidad. Así que también considero por ahí del acompañamiento de las empresas. Bien. ¿Una actitud? A ver. Sí, yo creo que va un poco por ese lado. Uno va con mucho miedo, se sienta ahí enfrente de, ya sea una persona de recursos humanos o recursos humanos acompañado de un referente del área para el cual está postulando. Y, y uno ahí tiene que demostrar un poco que lo que tiene es ganas de trabajar, ganas de aprender y después lo otro se va dando solo. Por ahí hay preguntas que son muy comunes donde uno dice no sé qué responder. Para eso hay talleres de simulación de entrevista, además, como se hacen acá en la Expo, así que está bueno que los tomen. Y nada, un poco eso es la actitud de cada uno cuando se sienta ahí. Siempre va a haber miedo, siempre, por más que yo hice un montón de entrevistas y cada vez que voy, ahora hace bastante ya que no voy, pero cada vez que hubo una nueva entrevista sentía ese miedo de nuevo, de qué me van a preguntar, qué responder y demás. Así que nada, un poco es eso, la actitud. Sí, comparto totalmente. Sinceridad, ser permeable mostrarse permeable a aprender, a la humildad también a reconocer de que uno no sabe y estar dispuesto y bueno, las ganas también de querer aprender. Decimos sinceridad, hablamos con la entrevista, seamos sinceros, lo que sabemos, lo que no sabemos, porque cuando entremos a trabajar seguramente va a tocar hacerlo, metimos ahí, complicado, ¿no? Digo el mensaje para transmitirlo de qué es sinceridad. No, tal cual, no mentir, digamos, No no, mentir en la entrevista quiero decir con lo que uno sabe hacer y las competencias que tiene. no decir que armamos un dinosaurio o un reactor nuclear porque
nada, lo único que hicimos era un alargue para enchufar el... Por ahí va. También por ahí me ha pasado situaciones en las que uno va a la entrevista y hay consultores que hacen currículums y demás, y lo que yo recomiendo también es ver y leer los currículums que les hacen antes de una entrevista. Porque me ha pasado de llegar a una entrevista y decirme, ah, mira, estuviste trabajando en tal lado. Ah, no, o sea, me ha pasado de cosas que por ahí mandan a hacer los currículums y ni siquiera los leen. Exactamente, no los chequean, entonces después quedan expuestos ante una entrevista. Yo considero que es mejor tomar los talleres que hay acá en la Expo y por ahí intentar hacer uno el currículum, por más que les falte cierta información, y después total en la entrevista se pregunta. Y si van a hacer de por ahí pedirle a alguien que les haga el currículum, de leerlo y chequear que la información sea realmente así. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Sí. Bueno, qué interesante. Muchas gracias por esa experiencia que no solo es laboral, sino también humana, haber abierto esa posibilidad que conozcamos. A mí me interesa saber, por ejemplo, en general, sin necesidad de dar detalles, pero siempre se considera a la pasantía o a las prácticas como un trabajo con otro tipo de remuneración o sin remuneración en un inicio. Y bueno, si ustedes pudieran hacer como un porcentaje de cómo se fue dando o si ingresaron directamente con un salario acorde al mercado, eso, si quisieran hacernos como una En mi caso, la pasantía sí fue remunerada, pero obviamente te pagan un cierto porcentaje de lo que sería exactamente, un proporcional a lo que sería el sueldo habitual de una persona que desempeña esas tareas. También hay que tener en cuenta que más allá de ese proporcional, las pasantías son de 4 horas diarias. Entonces hay que tener en cuenta la cantidad de horas que uno hace y el proporcional. Yo considero que más allá, que obviamente que hay algunos que lo hacen por lo económico, te da muchos aprendizajes a nivel personal y conceptual, digamos. Yo considero que estar trabajando de lo que estoy estudiando, muchas veces me pasa que hay cosas que las veo en las clases y digo, ah, sí, mira, lo relaciono con tal ejemplo y demás, y se me hacen mucho más fácil para estudiar. Sí, sí es un proporcional mucho menor a lo que está el mercado, pero bueno, te da una experiencia que también, más allá de eso, después lo puedes poner en tu currículum y te da la oportunidad de ingresar en otra empresa sabiendo que ya hiciste práctica. Bueno, yo en lo personal, a mí me tocó pasar también, yo hice las prácticas profesionales supervisadas en el puerto acá de Concepción, donde no era remunerada. Después sí, la pasantía remunerada, como comentó ella. Y bueno, ahora a tiempo completo, sí, ya solo completo. Pero bueno, yo hice las prácticas, fueron algo de 3 meses, donde también no recibía por así la parte económica, pero me sirvió un montón para perder miedo, para empezar a alargarme, porque en sí era mi primera experiencia de la parte universitaria, fue esa, el hecho de hacer las prácticas. Y bueno, por ahí yo también lo vi por ese lado, por el hecho de decir, bueno, eh, la experiencia sobre todo la experiencia que yo me voy a llevar de esto, vale más de lo que me puedan llegar a dar en la parte económica. Así que bueno, bien, eso fue muy importante. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Creo que nada, si les ha tocado, tener que hacer una entrevista y quedar cómo reaccionan a eso. Después, si les ha tocado, con lo que hablamos de la sinceridad, el tema de postularse para el puesto de trabajo en el que no contaba con todas las herramientas para ese trabajo, el hecho de mandarse y probar si se postulaban y probaron. Como lo que está haciendo ahora. Sí, por mi parte me tocó hacer entrevistas, no quedar. A veces uno se va con cierta sensación de una entrevista, de que por ahí no tuvo el mejor desempeño, no me pregunté cuáles son los indicadores porque no lo sé.
es simplemente una sensación. Y nada, después yo personalmente no le di mayor importancia. Si me llaman, veré, evaluaré, pero yo sigo buscando porque un poco lo que yo buscaba era eso. Hay empresas en las que sí estaría muy bueno para trabajar acá por la importancia, la magnitud, lo que sea, lo que te puede llegar a dar. Y vos decís, sí, me encantaría, pruebo, envío el CV, pero no me quedo con eso y sigo para adelante buscando algún lugar. Todo es experiencia, todo sirve. Por ahí entrar a una empresa, estás pasantía 3 meses, como contaba, capaz que no remunerada, pero aprendes un montón. Eh, yo personalmente me pasaba con dice de pasantía en Unilever que eran remuneradas, respecto a lo que contaba hoy. Eh, y a mí me pasaba de ver acá en una materia un transporte. Estaba haciendo máquina de elevación y transporte, veía una cinta transportadora. Y yo decía, esta pieza no me la hago. O sea, yo veía ya sea el libro o el PowerPoint, no me la imaginaba. Al otro día iba a una empresa, buscaba la máquina. Ah, eso es. Entonces te da muchísimo de aprender, de relacionar lo que estás viendo acá en la facultad, que por ahí no tenés la posibilidad de verlo físicamente, a ir allá al trabajo y verlo físicamente. Entonces, todo sirve. Ya, eso, bueno. La otra pregunta no me acuerdo cuál era. Perdón. Bueno, eso no me pasó, pero porque siempre, cada vez que veía un anuncio, leía qué pedían, de qué se trataba, y en base a eso decidía si enviar o no. También un poco buscando, obviamente que mi idea era empezar a trabajar, pero también quería trabajar en algo que por lo menos fuera cerca de la carrera de lo que yo quería. Siempre vas a ir creyendo o sabiendo que hay cosas que no las sabes. Eso es seguro, o lo que decía él, la humildad, hay cosas que yo no lo sé. Pero bueno, tengo mi granito de arena de lo que aprendí en la facultad o de lo que aprendí en algún trabajo anterior y tengo que ir abierto, dispuesto a que después voy a seguir aprendiendo dentro de la empresa. Yo entré con experiencia cero, realmente cero, y los primeros 3 meses me pagaron el sueldo, o sea, yo ya entré a trabajar directo, me hice pasantía y me pagaron el 100% del sueldo. De hecho, algo que tiene la empresa es que sin ser graduado te paga como graduado, que no en todas las empresas pasa. Y los primeros 3 meses fui a estudiar. O sea, proyecto nada, yo quería estar ya haciendo y era no, vení, probá esto, te damos software para que lo mires, un par de libros técnicos para que leas, pero vas a venir a prepararte para lo que después necesitamos. Y me mandé y fui, y obviamente que en la búsqueda de todas las cosas o sea, la búsqueda pedía otra cosa. Dentro del área pedía otra cosa que no me interesaba tanto, pero yo dije, bueno, voy a ir porque puede ser que, o sea, no lo conozco del todo a esta área y bueno, vamos a ir igual. Y lo comenté en la entrevista, le dije, que estoy acá, no sé si me interesa tanto esto que están buscando, pero lo puedo aprender y le podemos dar para adelante y en esos 3 meses me empezaron a dar información de eso, me empezó a gustar y empecé a crecer un montón. De hecho, como decía, entré sabiendo el 5%, la facultad vos decís, salís, sos un genio, no, sabés el 5% de lo que te encontrás y en 5, 4, sí, 5 meses, por ejemplo, fui de 5% a 80% y hasta el día de hoy estoy aprendiendo y de hecho me ha ayudado a hacer cosas de la facultad. Hubo materias que salieron así porque eran cosas para que estaba trabajando todos los días y empecé a hacer como carrerita dentro de la empresa, digamos, y hoy por hoy soy líder de proyecto de varios proyectos que estamos teniendo y empecé siendo, nada, ni siquiera estaba recibido. Hoy también estoy empezando mi camino propio, emprendiendo solo, también chocándome un montón de paredes, pero sin miedo a esto de querer avanzar, aprender y bueno, también un desafío interesante con todo lo que fui aprendiendo en la facultad, más
en la experiencia laboral, decir, bueno, creo que tengo un poco de herramientas para tirarme a hacer cositas yo. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso. Como recomendación, estudien inglés. Es realmente es una puerta, yo no le di bolilla cuando estudiaba, empecé a mandar currículum a todos lados, petroleras, energía y demás, y te piden inglés intermedio para arriba, intermedio para arriba, intermedio para arriba, y yo no sabía decir ni hola ni nada, y bueno, ahora estoy estudiando, pero es una puerta fundamental, así que si le pueden meter, nada, le va a ser una herramienta increíble.